días. Hoy vamos a continuar con los indicadores del aprendizaje esperado que están programados según el temario también de Faro. Es un tema, el de hoy es bastante corto, la parte teórica. De hecho, lo único que nos va a invitar es a utilizar el teorema de Pitágoras en las rectas tangentes a la circunferencia. Es como la única idea nueva que vamos a usar. Pero es bastante importante para ejercicios. De hecho, en las prácticas de Faro han colocado bastantes ejercicios. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es conocer cuál es el tema y ver cómo se ha evaluado en Faro, por lo menos en los planes piloto, ¿verdad? En los exámenes que hicieron como de muestra, por decirlo así. Entonces, la idea es aprender este tema de una vez en el nivel que vamos a requerirlo para cuando nos evalúen, si es que llegan a evaluarnos. Y si no, por lo menos lo estamos aprendiendo ya al nivel de dificultad que requieren conocer. Entonces, bueno, como les digo, una introducción muy cortita y ya vamos directo a ejercicios. El indicador, entonces necesito que lo copien, ¿verdad? Comprende la relación entre la recta tangente y el radio en el punto de tangencia. Entonces, ese es el único tema, la única parte teórica. Veámoslo aquí abajo, dice, toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio que tiene el punto de tangencia en uno de sus extremos. Entonces recordemos que el radio es la línea que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de la circunferencia. ¿Cuál es el punto que me interesa en este momento? Entonces pongámosle atención a la recta tangente que estamos utilizando. Si yo tengo una recta tangente a la circunferencia, únicamente vamos a encontrarnos un punto en común, que sería, digamos, en este caso este. ¿Está bien? Entonces, tenemos una recta tangente a la circunferencia y el único punto que comparten es el punto P. Entonces, lo que dice esto es que cuando yo tengo una recta tangente, cualquiera que yo tenga, va a ser perpendicular al radio. Pero, ¿cuál de todos los radios que puedo dibujar? Bueno, el radio que tiene el punto de tangencia en uno de sus extremos. Entonces, este punto P va a ser el final de un radio. De uno de todos los radios que hay, este es el final de uno de los radios, uno de los extremos del radio. Y lo que me dice esta propiedad es simplemente que aquí hay un ángulo de 90, ¿verdad? Ahí lo señalé en rojo. Entonces, hay esta recta, digamos, que es tangente, podemos decir que era la recta L, digamos. La recta L es tangente a la circunferencia en el punto P. Resulta que además de eso, este radio va a ser perpendicular a la recta P, L. Entonces, ahí vamos a trabajar. Nada más recordemos entonces esa cualidad para lo que viene más adelante. Vamos a hacer ejercicios que utilizan esta propiedad. Entonces es bueno que el resto de la clase lo tengamos presente. Regularmente, lo primero que hacemos es ubicar dónde está el ángulo de 90 y de ahí en adelante trabajar. Entonces, bueno, aquí lo pongo como una especie de aclaración, ¿verdad? Vean el dibujo. Esto quiere decir que cuando nos hablan de una recta tangente a una circunferencia, podemos pensar en un ángulo recto también. Y eso nos puede ayudar a averiguar medidas utilizando un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Eso es lo que vamos a continuación a ir conociendo poco a poco. En esta clase vamos a estudiar algunos ejercicios que utilizan esta propiedad dentro de los exámenes de simulacro para Faro. Ok, entonces vamos a la primera pregunta. No siempre las preguntas, digamos, tipo Faro, no siempre van a ser de mucho trabajo o mucho evaluación, pero sí tiene que ver con comprender el contexto que me dan para ver si puedo responder a la pregunta. El primer ejercicio es de ese tipo. Vean que el dibujo puede ser bien complicado, pero no se asusten con solo ver el dibujo. Primero veamos qué nos piden para saber qué es lo que tenemos que hacer. Dice, considere la siguiente figura compuesta por una circunferencia de centro O. Entonces vean que tengo la circunferencia y el centro es O. Las rectas M y N tangentes a dicha circunferencia. Entonces recuerden, cada vez que veo que me hablan de rectas tangentes, ¿verdad? En este caso las rectas M y N,
apenas vemos esa cualidad, ya sabemos que ahí es a donde se va a cumplir la propiedad que estábamos diciendo. Y son tangentes en los puntos F y G respectivamente. Quiere decir que en F, cuando yo conecte un radio ahí, yo digo, bueno, desde el centro hacia F, aquí se va a formar un ángulo de 90. Eso es lo que nos dice la propiedad. Si es tangente en ese punto, hago el radio y ahí se va a formar un ángulo de 90. Entonces resulta que la recta M es perpendicular a ese radio. Por otro lado, hagámoslo en otro color. Si yo hago exactamente lo mismo desde el centro, pero esta vez al punto G, ¿verdad? Que es donde tenemos la recta N, el único punto compartido, ahí también se forma un ángulo de 90 y es a donde vemos esa cualidad. Ahora veamos qué nos pregunta el ejercicio. Es bastante sencillo después de haber hecho esto. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. OG, que es uno de los radios, es perpendicular a la recta N. Sí, vean que el radio que dibujé en verde tiene ángulo de 90 con la recta N. Entonces, podemos decir, bueno, esta frase es verdadera. Y la otra es, OF es perpendicular a la recta M. Entonces, vean que OF era el segmento que dibujé en azul. Y de acuerdo a la propiedad, es perpendicular, o sea, hace ángulo de 90 con la recta M. Esta también es verdadera. Y justo eso es lo que nos preguntan. De ellas, ¿cuál o cuáles de las dos frases, ¿verdad? Son verdaderas o es verdadera. Y en este caso serían ambas. Eso fue el primer ejercicio. Vamos a continuar. Como les digo, este ejercicio, así como está, viene en uno de los simulacros de Faro. Ahora vamos a ir a ejercicios que nos piden sí hacer cálculos. Entonces vamos a tenerlos presentes. Dice, considere la siguiente representación gráfica, o sea, el dibujo que tenemos ahí a mano, en la cual el eje X es tangente en A, ¿verdad? En el punto A la circunferencia C de centro O. Entonces conste que estamos diciendo que la recta que es tangente a la circunferencia es el eje X. Entonces, de una vez, apenas ustedes tengan esa información, recuerden pensar que si ya tengo trazado este radio, por ejemplo, desde el centro O hasta el punto A, que es el de tangencia, ahí hay ángulo de 90. Eso es lo que dice la propiedad nada más. Aunque a usted no se lo digan, con solo que la recta sea tangente, en ese punto hay un ángulo de 90. Ahora dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de OB? Entonces, bueno, tenemos que usar un poco la información que tenemos a mano. La estrategia en estos ejercicios es sacar un triángulo recto. Yo puedo venir y decir, bueno, esto que tengo aquí ya me da un triángulo rectángulo. Dice que, ¿verdad? Voy a sacarlo así como a mano alzada y nada más ubicar dónde están todos los datos. Sabemos que este puntito está en el 10 y este puntito está en el 34. Este puntito de acá está en el -7 cuando ya nos referimos a la parte de la y este puntito de acá está encima del eje X, o sea, en el 0. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida de OB? OB sería desde aquí hasta acá, ¿verdad? No pierdan de vista cómo están ubicados los puntos O y B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es un triángulo rectángulo, tenemos que hacer Pitágoras, pero necesito conocer cuánto mide cada lado. Si me falta la X, necesito saber cuánto mide este lado y necesito saber cuánto mide este lado. Desde 10 hasta 34 me moví 24. Entonces este lado mide eso. ¿Cómo se calcula? Si quieren recordarlo, resto. A 34 le quito 10. Así es como obtenemos que 24 es la medida. Y el otro, igual de 0 a -7, ¿cuánto me moví? Uno podría decir, se movió -7, ¿verdad? Se movió para abajo. Pero recuerden que estamos hablando de medidas. Entonces sería una medida, ¿verdad?
positiva. Me moví 7 espacios hacia abajo. Como tengo al teorema de Pitágoras ahí, ¿verdad? Puedo decir, bueno, ¿qué ocupo saber? La hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa normalmente la señalábamos con la letra C. Entonces la fórmula sería así. C a la 2 es igual a los 2 catetos elevados al cuadrado y sumándose. Entonces, conste que esta se refiere a la hipotenusa o el valor de la X que nosotros queremos aquí. Y pasábamos a sustituir los datos 24 y 7. Entonces 24 a la 2 más 7 a la 2. Y la C, para ya quedar solita, se pasa a forma de raíz. Entonces, bueno, tenemos que ver cuál sería el dato del 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Veámoslo rápidamente en la calculadora. 24 al cuadrado nos da 576. Entonces hay que anotarlo ahí. Y 7 al cuadrado, que es la otra medida, ¿verdad? Nos da 49. Entonces, tengamos presentes los dos datos. Y podemos decir, bueno, tenemos 576 más 49. Eso quiere decir que C va a ser la raíz cuadrada de la suma de los dos. Entonces ya podemos calcular el valor de C. Raíz cuadrada de 576 más 49. Y nos da 25 exactamente. Entonces, esto es la raíz cuadrada de eso. Ahora en realidad no hice el cálculo antes. Ustedes pudieron haber hecho primero la suma, ¿verdad? 576 más 49 para ver qué iba dentro de la raíz. Es un 625. Y ahí sale el 25 después. Entonces vean ahí paso a paso cómo logramos el valor de C. C es 25. ¿A qué se refiere C? A la hipotenusa. O sea, este de aquí es el mismo que este de acá. Y pregunta, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de OB? Hay algunos ejercicios que la idea es que ustedes no les ponen a seleccionar la opción correcta, sino que les dicen rellene aquí el espacio. En este caso la respuesta es 25, pero entonces hay que ponerlo acá. Va antes de la coma, ¿verdad? Como si estuviéramos llenando la casita de valores que hacíamos en la escuela. Y después de la coma no ponemos nada, porque los decimales son 0. Si ustedes incluso ponen 0, una máquina, si esto es revisado por máquina, una máquina podría ver que aquí hay algo y se los pone malo. Entonces, bueno, más que nada como una recomendación. Si el número es entero y no tiene decimales, no le pongan decimales. Ni siquiera el 0, no se lo pongan. Lo dejan así y ya con eso se lee que solo llenaron las primeras 2 casillas, ¿verdad? Unidades y decenas y cuáles son los números. Entonces, bueno, esa es la forma de contestar. El ejercicio siguiente se los voy a pasar junto con este mensaje porque es muy parecido. Está bien, es algo similar. Dice, considere la representación gráfica de una circunferencia C de centro O, en el cual al eje X es tangente en P a la circunferencia C. Entonces, este ejercicio es bastante similar. Me interesa que lo aprovechemos entonces para que practiquen. Entonces, bueno, yo les voy a pasar foto de este ejercicio para que ustedes lo intenten por su cuenta como forma de práctica de lo que acabamos de entender, digamos, en el ejercicio 2. Más que nada para que también vayamos viendo si está quedando claro. Entonces, bueno, yo les paso, voy a ponerlo por aquí, ¿verdad? Este ejercicio lo vamos a tomar como práctica. Vamos a continuar al ejercicio 4, que es muy similar también, pero bueno, ya no es exactamente idéntico. Entonces, pues lo voy a hacer como parte de el desarrollo, ¿verdad? Decimos, considera la siguiente representación gráfica en la cual el eje X es tangente en A a la circunferencia C de centro. Entonces es muy similar a lo que estábamos haciendo. ¿Cuál va a ser la diferencia de este ejercicio? Vean que todo se parece mucho al ejercicio 2, ¿verdad? Una circunferencia, el eje X es tangente, me dan 2 puntitos. De una vez lo que sé con esta información es que si yo hago el radio hacia el punto A, ahí hay ángulo de 90. Eso es lo que nos dice la propiedad. Entonces yo puedo ver de una vez un triángulo rectángulo. Pero el dato adicional que nos dicen esta vez, vean que yo ya no tengo
la altura, digamos, la ubicación en Y del punto O. O sea, yo ya no puedo saber de una vez directo cuánto mide este radio. Pero me tienen que dar más información, ¿verdad? Dice, de acuerdo con la información anterior, si OB es 17, o sea, la medida que hay aquí, que es la que estábamos averiguando antes, ahora me la dan, me dicen esto es 17. ¿Cuál es la medida del radio de esta circunferencia? Entonces, bueno, no está tan complicado, nada más saquemos la información que tenemos. Un triángulo rectángulo. ¿Verdad? No olviden hacer el dibujo, así uno se olvida un poco, ya digamos, saca dónde va a hacer los cálculos y se olvida un poco de todo el resto de datos, ahí el plano cartesiano, la circunferencia, todo lo demás. Sabemos que aquí estamos en el punto 9 y en el punto 24 de la X. Entonces, la medida de esto se puede calcular porque tengo el inicio y el fin. No tengo la menor idea de cuánto es lo que mide este cateto. Entonces ahí es a donde vamos a poner la X. No sé cuánto mide. ¿Verdad? Esa medida sí es desconocida para nosotros. No tenemos información sobre el eje Y. Y sabemos que esto mide 17. Todo este lado. Entonces, antes de poder resolver la X, tengo que saber cuánto es la medida de este cateto. Entonces, voy a agarrar al 24 y restarle 9. Entonces, a 24 le resto 9 y me da 15. Entonces, tengamos presente que ese es un dato que necesitamos. Y conste que queremos averiguar uno de los catetos. Entonces, ustedes le ponen el nombre que quieran al cateto, ¿verdad? Recuerden que teníamos la posibilidad de hablar del cateto A o del cateto B. La fórmula es muy parecida, en cualquiera de los dos casos es muy similar. Si yo digo, bueno, llamemos a este cateto que fuera el A. Ok, cateto A. Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, A a la 2 era la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Recuerden que cuando averiguo un cateto es una resta. A la hipotenusa le quito el otro. Entonces vamos a dejarlo así un ratito. A a la 2 es C, en este caso es hipotenusa, sería 17. 17 elevado al cuadrado. O sea, recuerden que si esta es la hipotenusa, esta es la letra C. Y si ya gasté a la A, la otra va a ser la B, ¿verdad? Y así nos ordenamos con la fórmula de Pitágoras. Tenemos esto, 17 al cuadrado porque es la hipotenusa. Y la B sería 15 al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto da eso, ¿verdad? Como les digo, aquí uno se asiste de calculadora, eso no es un problema. Lo importante es saber ordenar la fórmula. Esa parte sí es mucho más importante. Entonces decimos, bueno, 17 al cuadrado. Eso nos da 289. Y 15 al cuadrado nos da 225. Entonces tenemos a 289 restarle 225. Entonces, A al cuadrado sería 64, que es la diferencia de estos dos. Y A, para quitarle el exponente 2, lo pasamos a raíz del otro lado. La raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces, ¿quién era A? La medida que no conocemos, que tiene que ver con, véanlo acá, esta es la X, tiene que ver con el radio de la circunferencia. ¿Cuál es la medida del radio de esta circunferencia? Nos dio un número entero, entonces lo pongo antes de la coma. ¿Ok? Entonces, bueno, estos ejercicios son similares. Si se fijan, el 2, el 4 se parecen, solo que en este caso me dieron la hipotenusa y me faltaba un cateto. Vamos a continuar con un ejercicio más. Y dice, ejercicio número 5. Considere la siguiente figura. Entonces vean que ya nos cambia un poco el dibujo y eso quiere decir que vamos a necesitar alguna estrategia. B-O-C, ¿verdad? Es una parte como de información adicional que nos están dando. Esto que está por aquí. Esto significaba que son puntos colineales o que están sobre una misma línea. Y el otro dice F único punto en común de C1 y de F. Entonces, cuando veo la recta de F es la que está aquí abajo.
sea, yo puedo llamar a esta recta de F, ¿verdad? La que tiene los dos puntos. Y la otra es que F es el único punto compartido con C1. Entonces, si la recta solo comparte un punto con la circunferencia, primer dato inmediato es aquí hay un ángulo de 90. ¿Verdad? Tal vez no nos queda tan directo de una vez o no es exactamente igual el dibujo al anterior, pero sí tenemos lo mismo, una recta tangente y un radio que toca ese punto de tangencia. Entonces, bueno, para eso sirve este dato que está aquí en un cuadrito. Esa es como la novedad del dato. Leamos el resto de información. De acuerdo con la figura anterior, la medida del radio de la circunferencia de centro C es 5 raíz de 3. Entonces la de centro C es esta, ¿verdad? Entonces el radio, esto que está aquí, mide 5 raíz de 3. Y la medida del radio de la circunferencia de centro O es la mitad de la medida del radio de C1. Entonces vean que nos están hablando de dos circunferencias y a veces se complican usando formas diferentes de llamarlas. Me hablan de la circunferencia de centro O, en este caso. Esa es la C2, ¿verdad? Ahí le pusieron de nombre C2. Y dice que mide la mitad de la medida del radio de C1. C1 es la circunferencia que acabamos de mencionar donde el radio ya lo conocíamos. Entonces, ¿cuánto mide el radio aquí? En este caso, ¿cuáles son los radios? Esto de aquí es un radio, esto de acá es un radio. Entonces, estas dos, cada una mide la mitad del radio del otro lado. Entonces, miden cada una 5 raíz de 3 dividido entre 2. Entonces, bueno, vean que nos están dando esta vez pedacitos, pero nos va a ayudar para todo. Ojo que de una vez yo veo C1 y puedo decir, mira, me están dando esta medida como a pedacitos. Y este lado que estoy marcando ahorita es otro radio de esta circunferencia, o sea, este también mide 5 raíz de 3. Entonces, curiosamente, aunque me lo dieron por pedacitos, ¿verdad? Tengo un pedacito de 5 raíz de 3, uno de 5 raíz de 3 entre 2 y otro de 5 raíz de 3 entre 2. Ya casi que podemos decir, bueno, ya tengo un dato completo, otro dato completo y me falta el tercero. A eso es a lo que se va a referir la pregunta. ¿Cuál es la medida del segmento de F? Desde D hasta F. Entonces, la pregunta va en torno a esta medida. Entonces, saquemos ese triángulo. El triángulo rectángulo que tenemos ahí es así. Tenemos aquí el ángulo de 90. Esto mide 5 raíz de 3. Y esta medida de aquí no me la dieron completa, no me la dieron de una vez, pero sabemos que mide 5 raíz de 3 entre 2, que es el primer pedacito, ¿verdad? Como hasta aquí ya llevamos 5 raíz de 3 entre 2, más 5 raíz de 3 entre 2, porque hay otro pedacito. Y después el radio grande, que es 5 raíz de 3. Entonces, esta medida no la conocíamos a nivel básico, digamos, no sabíamos de una vez, pero la podemos averiguar y a eso es a lo que vamos. 5 raíz de 3 entre 2 más 5 raíz de 3 entre 2. En esta uno podría haberlo hecho más rápido porque podríamos haber dicho, mira, son dos mitades de 5 raíz de 3. Entonces, la suma de ellas dos me va a dar 5 raíz de 3. Y a eso le voy a sumar otros 5 raíz de 3. Entonces, bueno, podríamos haberlo hecho a mano y tampoco era tan complicado. Esto me va a dar 10 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos ese resultado. Igual, no hay ningún problema con que necesiten la calculadora para hacerlo. Tenemos que entonces, toda esta medida que estábamos trabajando, todo esto que estaba aquí, lo podemos resumir como 10 raíz de 3. ¿Y qué queremos saber? ¿Cuál es el ejercicio? Venir y calcular esto de acá. Ese es el ejercicio al final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Un cateto. Ustedes le pueden llamar A o le pueden llamar B.
Pero entonces, apenas le pongan nombre, ya sabemos cómo formular, cómo hacer la fórmula de Pitágoras. Si yo le pongo el nombre A, entonces el otro cateto automáticamente es B y la hipotenusa automáticamente es C. Entonces, bueno, ¿cómo se sacaba un cateto? Lo dejábamos solito y a la hipotenusa al cuadrado le restamos el otro cateto al cuadrado. Entonces decimos A a la 2 sería 10 raíz de 3 elevado al cuadrado menos 5 raíz de 3 elevado al cuadrado. Vean que el centro de las operaciones es Pitágoras. Lo que falta es sacar la información del dibujo y del texto para lograr el triángulo rectángulo. Entonces, bueno, se parece mucho a lo que hicimos la clase anterior, con la diferencia de que los datos del triángulo los tengo que sacar de un contexto, ¿verdad? De un dibujo un poco más complejo. Entonces, vamos a ver, ¿quién es 10 raíz de 3 a la 2? Acuérdense de ponerlo entre paréntesis. Esto nos da 300. Entonces, tenemos 300 por acá. Menos 5 raíz de 3 a la 2. Entonces, 5 raíz de 3 a la 2 es 75. Entonces, al cuadrado sería 225. Y para quitarle el exponente 2 lo pasamos de raíz al otro lado. La raíz de 225, ¿verdad? Esa ya la sacamos antes, pero bueno, es de los números que regularmente aparece, 15. Entonces, A sería exactamente 15. ¿Cuál es la medida de DF? Pues recuerden que era lo que nosotros estábamos calculando, el valor de abajo. DF mide 15. Entonces vean, con esto lo que estamos haciendo es una práctica general de cómo se evalúa este tipo de ejercicios. Al final hay un ejercicio más. Voy a ponerlo en pantalla para que lo puedan ubicar. Hay un ejercicio más que es el número 6, ya el último, digamos, de esta parte, que también me gustaría que lo tengamos presente para práctica. Entonces, por ahora este video lo que se enfoca es en que ustedes vean la propiedad, que fue lo primero, tal vez es lo único como que hay que copiar de teoría, pero es buena idea que revisando los ejercicios copien alguna parte. El dibujo es complicado, ¿verdad? Yo les voy a pasar las dos imágenes para que si quieren lo impriman y así les sea más fácil o tengan más tiempo para copiarlo. Lo que quiero es que intenten acomodar los datos y sacar el resultado que les pide el ejercicio. Entonces el dibujo lo pueden estar viendo, tal vez no hagan todo el dibujo, sino simplemente saquen el triángulo y pónganse a ver cuáles son los datos. Entonces, este de aquí también lo ponemos como práctica. Puede ser que les cueste un poco porque no es exactamente igual al anterior, pero recuerden que una parte importante de Faro es que cuando vemos un ejercicio completamente nuevo, hagamos los esfuerzos por tratar de ver qué información tengo, qué información me falta, ¿verdad? Y qué me piden y así. Entonces, bueno, me parece importante que lo practiquen también con un ejercicio que yo no he resuelto todavía. Yo con mucho gusto les ayudo a resolverlo ya para la próxima, pero necesito que lo intenten, ¿verdad? Intenten este 6 y como les dije, el 3 sí se parecía muchísimo al ejercicio 2, entonces ahí pues que aprovechen que sí hice un ejemplo muy parecido. Con esto terminamos la clase de hoy, entonces, ¿qué espero como prueba, digamos, de trabajo cotidiano? Que hayan intentado el ejercicio 3, que hayan intentado el ejercicio 6. Les recomiendo que anoten también cositas de los ejercicios que hice yo de ejemplo. Pero más que nada, estos dos ejemplos de práctica quiero que sí me los envíen, por favor. Entonces, bueno, con eso terminamos por hoy. Que tengan un bonito día y espero que la clase haya sido entretenida. Un poquito ir probando Faro con los temas que vamos viendo. Estamos en contacto.